Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí estamos un día más para la gloria del Señor, compartiendo la palabra para avivar la fe, para avivar el ánimo, para estar preparados para su venida, para estar firmes, para ser sanados por su palabra, libertados por su palabra, porque es a través de su palabra, de la predicación de la palabra. A Dios le plació la predicación de la palabra. Y a eso nos mandó el Señor, a predicar su palabra. Hermanos, Dios os bendiga. Saludos de mi esposo Manuel, saludos desde este ministerio. Un abrazo y un amor muy grande en Cristo que tenemos para nuestros suscriptores, para nuestros amigos, hermanos que nos ven, y también para todas las personas que nos ven a través de YouTube. Seáis bendecidos, edificados. Bueno, pues hoy nos da el Señor una palabra que llevo ya varios días preparando, que el Señor me va hablando por así a mi corazón para prepararla, y se llama, le he titulado La importancia del temor de Dios. La verdad, hermanos, que el temor de Dios no es lo mismo temor de Dios que temor a Dios, son dos cosas distintas, pero si Dios me lo permite, esto está para predicar en varias veces. A lo mejor posiblemente que vaya a predicarlo en otra ocasión un poco más extendido, porque claro, en un solo mensaje no me da para poner todo lo que a mí me gustaría poner. Entonces creo que va a haber alguna parte más del temor de Dios, algunas partes más del temor de Dios, porque sin el temor de Dios estamos perdidos, hermanos y amigos. Le he titulado La importancia del temor de Dios, y vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, en el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 2 y 3. Sin antes orar al Padre, en el nombre de Jesús, seáis bendecidos, que esta palabra, Padre Santo, sea de edificación, sea avivada, Señor, en los corazones, para tener fe, para tener sanidad, para tener liberación, para ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de tu palabra, Señor, que es nuestro alimento. Bendice, Señor, las almas que van a ver esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a leer en Isaías. Vamos a poner nuestra música que ponemos siempre de fondo. Aquí la tenemos. Y vamos a leer en Isaías 11, vamos a leer los versículos 2 y 3, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, bueno, yo voy a leer desde el 1, dice, saldrá una vara, porque está hablando del reinado del justo del Mesías, reinado justo del Mesías, es el título de este capítulo. Está hablando de Jesús, de Jesucristo nuestro Señor. Dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y dice, y la hará entender diligente en el temor de Dios, y la hará entender diligente en el temor de Dios. Estamos viendo, hermanos, que el Señor, Dios Padre, ungió, llenó, capacitó a Jesús con todo este poder. Espíritu de Jehová le llenó, dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, es lo más importante. Vamos a ver tres partes del temor de Dios en este vídeo. En esta parte, en esta palabrita que voy a compartir, vamos a ver tres cosas del temor de Dios. ¿Por qué es tan importante el temor de Dios? Pues vamos a decir que es un pilar fundamental en la vida del cristiano. O sea, lo primero que una persona tiene que recibir a Cristo como su Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo.
Él dijo que yo soy la puerta. El que por mí entrara, hallará la salvación. Por eso necesitamos primeramente conocer al Señor, recibirle en su corazón, recibir en nuestro corazón al Señor y vivir por Él. Pero, ¿cómo se vive la vida de un cristiano victorioso? ¿Cómo es la vida, una vida cristiana plena, bendecida? Pues es una vida que esté llena del temor de Dios. Hay mucha gente que no sabe lo que es el temor de Dios. Confunde el temor de Dios como miedo a Dios, como asustados, como nos predicaban de pequeño en las iglesias católicas. Nos predicaban que Dios castigaba, que Dios... Claro que hay un castigo de Dios para aquellos que no quieren recibir a Dios. Pero no es ese temor de miedo. El temor de Dios, vamos a ver. Entonces, número uno, vamos a ver. O sea, la base principal es tener y vivir con temor de Dios para vivir. ¿Para qué? Porque con el temor de Dios vamos a vivir una vida sin pecado y una vida sin maldad y una vida obediente a Dios. Esa es la base principal de un cristiano. Hermanos, esto parece una cosa muy sencilla y una cosa del ABC de un cristiano, pero es que a veces nos vamos por otras cosas y perdemos lo fundamental, la base, que es su palabra, que es la oración, que es el temor de Dios, que es vivir una vida dependiendo de Dios, y nos olvidamos de lo más importante, que es lo básico que tiene que tener un cristiano. Y hoy en día el temor de Dios se está perdiendo, hermanos. Amigos, se está perdiendo el temor de Dios. Y vamos a ver el peligro y la importancia del temor de Dios. Bueno, pues la base principal del temor de Dios es que podamos vivir sin pecado, practicando el pecado, porque pecado dice que el pecado mora en nosotros, pero sin practicar ese pecado y dejando el pecado y dejando la maldad y dejando la injusticia y dejando toda desobediencia y vivir conforme a Dios. Entonces, número uno, ¿qué es el temor de Dios? Bien, el temor de Dios es la suprema reverencia, es la admiración, el respeto a Dios, es el querer obedecerle, el querer honrarle, es no desagradarle, es querer hacer su voluntad, es respetarle, admirarle, venerarle de tal manera que no quiere uno desobedecerle. Eso es temor de Dios. Mirad, José fue vendido, sus hermanos lo vendieron y fue a Egipto. Y en Egipto, pues Dios lo puso como capitán, como el segundo cabeza de Egipto. Pero él estaba al mando de todo y la mujer de Putifar quiso acostarse con él y quiso hacerle pecar. Pero él dijo, me libre Dios de pecar contra Dios. Contra su jefe, o sea, contra su amo, que tenía su amo, y ella era la mujer de su amo. Pero decía José, me libre Dios de pecar contra Dios, porque era un hombre temeroso de Dios. Los hombres y mujeres temerosas de Dios no quieren fallarle a Dios, no quieren deshonrar a Dios, no quieren que sea nada contrario a la voluntad de Dios. Por eso es la sumisión, es la dependencia, es honrar a Dios, temerle a Dios, es vivir bajo la dependencia y la obediencia a Él para agradarlo en todo tiempo, para que sea nuestros hechos, dichos, palabras, pensamientos, actitudes, todo lo que sea agradarle a Dios. Eso es temor de Dios. Por temor de Dios, Él no hizo eso con la mujer de su amo José. Por temor a Dios, mucha gente no peca. Por eso es tan importante el temor de Dios. Sin temor de Dios, no, estaremos viviendo
porque como no tenemos ese temor, no tenemos esa reverencia, nos va a dar igual llevar la vida que llevamos, pero el temor de Dios nos libra de pecar, nos libra de hacer lo malo. Entonces, el temor de Dios también es un don dado por el Espíritu Santo, es un don. Como leímos aquí en Isaías, dice que fue dado el Espíritu, dice, reposará sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia y de temor de Jehová. O sea, ahí vemos claramente que es el Dios nos capacita con el temor de Dios. Y por eso más que nunca, tenemos que pedirnos, Señor, danos temor de Dios, hambre y sed de obedecerte, temor de Dios. Hermanos, yo de verdad que es una cosa que el Señor a mí me pone en mi corazón de orar por temor de Dios, porque veo cómo está, vemos el mundo cómo están las iglesias, cómo están los hermanos, cómo están las congregaciones, cómo está la gente de la calle, y no hay un temor de decir, ¿y si me muero, dónde va a ir mi alma? O el día que tengamos que presentarnos delante de Dios, del Creador del cielo y la tierra, porque todo el mundo tendremos que presentarnos delante de Dios. Entonces se necesita volver a ese temor de Dios, a tener el temor de Dios. Eso número uno es el temor de Dios. Dijimos que era una reverencia, una admiración, un respeto, una humildad. O sea, yo me pongo humilde delante de Dios, yo le respeto, le admiro. Es ese temor, esa reverencia. Después vemos que es un don que Dios nos da y también es un requisito necesario para servirle al Señor. Dice, vamos a ver en Hechos 9:31, en Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es un requisito para el crecimiento del cristiano, es un requisito para el crecimiento de una iglesia, es un requisito para el crecimiento mundial en Cristo Jesús. Es un requisito número uno, porque dice que ellos crecían, dice, y se acrecentaban y se fortalecidas por el Espíritu Santo, porque ellas andaban en el temor de Jehová. Dice, entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Por qué eran edificadas? Porque el Espíritu Santo las fortalecía, porque eran edificadas andando en el temor del Señor. Necesitamos el temor de Dios para que nuestras vidas sean edificadas, las iglesias de Cristo sean edificadas. Entonces vemos que es muy importante el temor de Dios para el crecimiento y la edificación de un cristiano y de una iglesia. Vamos a leer Éxodo 18:21. Éxodo 18:21 dice así: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Cuando tenían que ir a la guerra, cuando tenían que estar, estamos hablando de que era el nombramiento de jueces. En la época se ha ido la luz. Es que hay mucho temporal. Hay mucho temporal y entonces se va y se viene la luz. Así que bueno, nosotros seguimos grabando para la gloria de Dios. Y escogían jueces, escogían gobernadores, dice que hacían en el pueblo, dice, aconteció aquel día que se sentó Moisés a juzgar, pero claro, él juzgaba todo el tiempo, pero le era demasiado trabajo. Entonces tenían que asignar trabajo y ministerio a otros hombres y mujeres de Dios para poder seguir con la obra de Dios.
Entonces dice que aquí dice en el 21, dice, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. O sea, Dios nos manda ser temerosos y es un requisito para ser útil en la obra de Dios. Necesitamos llenarnos del temor de Dios. Y en Filipenses 2, ya vino la luz. Bueno, se vino y se viene. Filipenses 2. Perdón, Filipenses 2:12, perdón. Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mirad, hermanos, ya sea que sirvamos en una iglesia, que estemos recién convertidos, que estemos en nuestro caminar con Dios, necesitamos guardar con temor y temblor nuestra salvación. Necesitamos vivir en el temor de Dios. Dijimos que el temor de Dios es reverenciarlo a Dios. Bueno, si ha vuelto la luz, vamos a ver. Sí. Vamos a ver si sigue así, no se vuelve otra vez. Bueno, gloria a Dios. Esto es así. No voy a parar la grabación por la luz o no la luz. Lo más importante es la palabra, que es Cristo Jesús. Pues hermanos, el temor de Dios es un requisito, como leíamos, que nuestra salvación, que la guardemos con temor y temblor, como dice aquí. Entonces, número 1, ya vimos que era el temor de Dios, una reverencia a Dios, una obediencia, una sumisión, es honrarlo. Número 2, es un requisito para las iglesias, un requisito para el cristiano. Y número 3, ¿qué tan importante es el temor de Dios? ¿Qué tan importante es para que el Señor nos instruya tanto en su palabra a que tengamos temor de Dios, a que lo reverenciemos, a que lo temamos, a que tengamos temor de Dios? Bueno, pues cuando perdemos o estamos perdiendo el temor, es un peligro, hermanos, grandísimo. Corremos peligro si perdemos el temor de Dios. Si estamos perdiendo temor de Dios o no tenemos temor de Dios, es un peligro grandísimo. Por eso es tan importante, porque estamos yendo en sentido contrario. Hay un camino que lleva a la salvación, que lleva a alcanzar la meta de la salvación eterna. Y hay otro camino que nos lleva a la perdición. Cuando nosotros perdemos el temor de Dios, estamos yendo en dirección contraria a nuestra salvación. Estamos yendo por una dirección que nos lleva a perder esa salvación tan grande que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Él se dio por nosotros, por ti, por mí, por toda la humanidad, para rescate, para una salvación, porque íbamos en una perdición. Y el Señor nos rescató para salvarnos, para vivir eternamente. Cuando nosotros perdemos ese temor, automáticamente en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, empieza a ocurrir algo. Y ese algo empieza a ocurrir así, empiezan a venir pensamientos diciendo, ¿qué tan malo es practicar las costumbres del mundo? ¿Qué tan malo es cosas que dicen que son del diablo, que Jehová lo reprenda? ¿Qué tan malo es este pecado? Tampoco es tan malo. Empezamos a suavizar lo que Dios condena, empezamos a suavizar aquello que Dios aborrece, empezamos a suavizar y a lidiar con eso, como si eso no nos trajera ruina en nuestra vida. Pero nosotros, hermanos, tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús y caminar como Dios nos dice. Dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendemos.
tenemos que desechar el pecado de nuestras vidas, tenemos que desechar toda desobediencia, tenemos que desechar todo, bueno, ¿y qué más da? ¿Y qué tan malo es? Hay cosas que son muy malas porque nos llevan por un camino de perdición, hay cosas que nos roban la bendición, la palabra de Dios. No podemos estar comiendo de la mesa del Señor y comiendo de la mesa de los demonios. Que Jehová los reprenda. Que el Señor nos dé ese temor de Dios, que nos invista con ese espíritu de Jehová, con ese espíritu del temor de Dios como capacitó a nuestro Señor Jesús, que nos capacite para tener ese temor. Nosotros tenemos que ver que Cristo nos ha dado una salvación eterna. Cristo nos ha dado una vida eterna. Cristo es nuestra seguridad, en Él estamos seguros. En ningún sitio encontraremos el amor de Cristo como Cristo nos amó. Podemos tener el amor del marido, de la mujer, de los hijos, de los padres, de los hermanos, de los amigos, pero no es comparable con el amor extraordinario, inigualable de Jesús. No podemos comparar eso. Estos son cosas aquí en la tierra, son cosas temporales, cosas corruptibles que se vienen a desaparecer, un cuerpo corruptible que se va a corroer. Pero lo que Cristo tiene preparado para nosotros es la vida eterna, un cuerpo eterno, una gloria eterna con Él eternamente. Por eso no se puede comparar el cuidado, la ayuda, la tranquilidad, la bendición que nos da Cristo Jesús. Por eso, hermanos, ¿cómo puedo obtener más temor de Dios? ¿O cómo puedo tener temor de Dios si es que no lo tengo? Si es que no lo tengo o tengo muy poco. Pues yo he puesto 7 cosas, pero que, si Dios lo permite, seguiré compartiendo del temor de Dios, porque lo necesitamos para estos tiempos. Estamos en los últimos tiempos y tenemos que prepararnos, capacitarnos más que nunca con temor de Dios, para no participar, para no caer, para apartarnos, porque convertirse, como se dice, no, es que se convirtió a Cristo, es que se apartó de la vieja vida para vivir una vida y alcanzar una vida de salvación. Pues yo puse 7 cosas que las vamos a compartir. Número 1, ¿cómo obtener el temor de Dios? Número 1, pidiendo perdón y habiendo un arrepentimiento. Mirad, hermanos, nosotros no vivimos en ese temor de Dios como deberíamos o como le agrada al Señor. Por eso necesitamos arrepentirnos, porque hemos hecho cosas, hablado cosas, participado de cosas sin temor de Dios, donde hubo cosas que no estaban bien delante de Dios, que no están conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Entonces necesitamos, número 1, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, porque yo no tuve temor a la hora de hablar, yo no tengo temor a la hora de actuar, yo no tengo, Señor, el temor a la hora de pensar, a la hora de actuar con mis actitudes. Señor, perdóname. Número 2, bueno, en el número 1 de pedir perdón, vamos a pedir perdón por nuestros pecados y también perdonar a los que nos han faltado. El perdón, que nosotros tenemos que pedir perdón al Señor, y el Señor nos perdona porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Pues también, como Él es fiel y justo, nosotros también tenemos que perdonar, porque si yo no perdono, Dios a mí no me perdona. Entonces yo necesito perdonar para que Dios reciba mi arrepentimiento y me perdone. Entonces, el perdón, nosotros perdonar a toda persona que nos ha hecho daño y al mismo tiempo pedirle perdón a Dios. Número 2, alimentarme cada día con su palabra, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero la sabiduría, la palabra, o sea, la sabiduría está en la palabra de Dios. Porque Jesús es el verbo hecho carne. Necesitamos alimentarnos cada día de la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra, cada día nos llenamos más y más del temor de Dios. Entonces, número 3, pasando tiempo con Dios. A veces
necesitamos nuestra mente, hermanos. Tenemos tantas cosas, las compras, los niños, el trabajo, la familia, la casa, los eventos, las iglesias. Tenemos tantas cosas que no nos paramos de decir, bueno, Señor, yo me siento aquí. Ay, voy a descansar en tu presencia, ¿qué tal estás, Señor? Quiero pasar un rato contigo, pasar un tiempo con el Señor. Pues mira estas cosas, todo esto, ahí, en la presencia de Dios. Número 4, sirviendo a Dios de alguna manera, porque el temor de Dios te hace servir en la obra de Dios, te hace ayudar en las iglesias, te hace pues a alguien que tú le regales una Biblia, que le regales un tratado, que tú hagas una oración con ella, que vayas, asistas a la iglesia, que colabores con la iglesia donde te congregas. Servir al Señor en su obra es necesario para tener temor de Dios, porque nosotros, dice que dice que tales adoradores busca al Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios es servir a Dios también. Entonces necesitamos servir al Señor de alguna manera, unos con unos dones, otros con otros, porque Dios nos ha dado dones y talentos y tenemos que ponerlos al servicio de Dios. Número 5, engrandeciendo a Dios con nuestra boca. Dios es grande, Dios es poderoso. Yo muchas veces hablo con mi hija y le digo, ¿sabes lo último de Dios? ¿Sabes lo último de Dios? ¿Sabes lo que ha hecho Dios? Porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios amoroso, que Dios nos ama, que Dios nos cuida. Y tú engrandeces a Dios porque quieres honrar a Dios, porque quieres exaltar a Dios. Necesitamos, cuando nosotros cogemos temor de Dios, engrandecemos a Dios porque es grande tu misericordia, Señor. Necesitamos engrandecer con nuestras palabras, con nuestro corazón al Señor. Y número 6, teniendo amistades que temen a Dios. Mirad, hermanos, amigos, hermanos que me veis, no se puede estar 6 días viviendo una vida mundana, una vida fuera de Dios, con gente blasfema, gente mentirosa, gente maleducada, murmuradora, gente maldiciente, toda la semana. Y luego el domingo pretender tener temor de Dios, ¿no? El temor de Dios te hace apartar de esas personas. Nosotros somos la luz del mundo, porque Cristo es la luz y nosotros está Cristo en nosotros, y nosotros somos la luz. Y nosotros estamos para evangelizar. Pero una cosa es que nosotros evangelicemos y otra cosa es participar de esas personas maldicientes de todo. No podemos estar mezclando las tinieblas con la luz. Necesitamos estar con personas que teman a Dios. Porque dice, teniendo amistades, el punto número 6 que el Señor me daba, es teniendo amistades que teman a Dios. Si no tienes amistades, porque a lo mejor en tu círculo no tienes muchas personas que teman a Dios, está predicadores y predicadoras, siervos y siervas de Dios que temen a Dios en las redes sociales. En la iglesia tiene que haber alguien que tema a Dios, alguien que tú puedas estar con esa persona, que puedas hablar con esa persona, que puedas estar edificando, mira lo que ha hecho Dios, Dios está haciendo esto, Dios está haciendo lo otro, y tú cada día coges más temor de Dios. Por eso el punto número 6 es tener amistades que teman a Dios. Y por último, el 7, que habíamos dicho 7 cosas, es dejando el pecado cada día y escoger obedecer a Dios. Señor, hoy elijo obedecerte a ti. Señor, hoy escojo el temor de Dios y yo eso no lo voy a hacer, no lo voy a decir, no lo voy a pensar, no. Es elegir cada día, porque cada día, decía el apóstol Pablo, muero. Necesitamos morir a nuestra carne pecaminosa y crecer en el temor de Dios, en el Espíritu de Dios, en la santidad de Dios, en la obediencia de Dios. Y por eso el punto número 7 es dejando el pecado cada día. Porque, hermanos, no vamos a ser santos, santoros de un día para el otro. No, esto es, dice la palabra de Dios, que vamos
creciendo como la luz de la aurora, vamos en aumento. Poquito a poco vamos dejando el pecado, poquito a poco vamos dejando la vieja vida, poquito a poco se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Por eso en 2 Corintios 7, ya para concluir, en 2 Corintios 7 dice, en el versículo 1 dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Pues bien, hermanos, esta es la palabra que el Señor me ponía para compartiros, que el Señor nos ayude a vivir en el temor de Dios. Dios mediante, si Dios me da más palabras, yo la compartiré del temor de Dios. Creo que sí, que hay mucho para compartir y que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra y cada día ser fortalecidos. Padre, en el nombre de Jesús, toca, Señor, a cada persona que ve esta palabra, que ve este vídeo. Bendice, Señor, a nuestros suscriptores, bendice sus vidas, su caminar en Cristo, bendícelo, Señor. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras. Todo vicio se va, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Toda ligadura se va en el nombre de Jesús. Libres por la palabra de Cristo, libres por las llagas del Cordero, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, pues que el Señor os bendiga y os guarde y hasta la próxima palabra seáis bendecidos. En el nombre de Jesús.